Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar el tema biomoléculas y bioelementos, tema correspondiente a la segunda competencia denominada como estructura y función celular. Comenzamos. Las biomoléculas, como lo revisamos aquí en pantalla, son todas aquellas sustancias propias que poseen los seres vivos. Encontramos a los carbohidratos, aquellos carbohidratos o hidratos de carbono que nosotros adquirimos cuando consumimos pastas, por ejemplo. Encontramos a lo que son las proteínas, los ácidos nucleicos y lo que son los lípidos presentes o formando parte de lo que es la célula, la estructura y función de la célula. Estos están formados por 6 elementos principales, lo que son los CHOMPs, lo que es el carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y potasio. Las biomoléculas se clasifican de acuerdo a su naturaleza. Pueden ser orgánicas o inorgánicas. Como biomoléculas inorgánicas encontramos todas aquellas en las que no están todos los elementos excepto lo que es el carbono. El agua es un ejemplo claro de lo que es una biomolécula inorgánica. Por otro lado, a diferencia del anterior, las biomoléculas orgánicas es aquella donde está presente el carbono. En este caso, estas biomoléculas son las que de alguna forma promueven lo que es el metabolismo en el cuerpo humano. Por tal motivo se le conoce como lo que son los oligoelementos. Las funciones de las moléculas pueden ser muy diversas. Por ejemplo, existen biomoléculas que tienen o que proporcionan estructura a lo que es cierto tipo de alimentos, por ejemplo. Sirven como materia de sostén de lo que son las células, dándole estructura al cuerpo y permitiendo la generación de membranas, tejidos, órganos, etcétera, etcétera. Encontramos biomoléculas de transporte, aquellas que sirven para, por ejemplo, el intercambio gaseoso entre las células, entre un medio interior a un exterior, a través, por ejemplo, del proceso de la respiración, ¿sí? O, en este caso, la liberación de energía por células estomáticas, o, en este caso, el intercambio de iones como el ion potasio. Otro tipo de función de las biomoléculas es pues, la función de catálisis, en la cual, por ejemplo, se componen o se realizan o ciertas proteínas, por ejemplo, se especializan, para llevar a cabo ciertos procedimientos como el acelerar, enlentecer, disparar o inhibir ciertas funciones corporales, manteniendo bajo control en el organismo. ¿Sí? La producción, por ejemplo, cuando uno consume alimentos, el consumo de la glucosa da como resultado que cuando penetra en la sangre, pues se descompone y bueno, en este caso secreta lo que es el páncreas, que secreta una sustancia que tiene que ver con por la producción de insulina. Otro tipo de funciones de lo que son las biomoléculas son las funciones de tipo energética a través de lo que es, por ejemplo, el ciclo de Krebs. Una función más de lo que son las biomoléculas son las compuestas por ADN y ARN, así como cadenas de ácidos nucleicos que contienen información genética de los seres vivos. Por otro lado, encontramos a lo que son los bioelementos. Lo constituyen 25 principalmente, en este caso en el ser vivo. Estos se clasifican a su vez en bioelementos primarios, como lo que son los CHOMS también, que participan también en la producción de las biomoléculas. Estos constituyen el 96% de lo que es la materia viva. A su vez, encontramos como, en este caso, elemento principal lo que es el carbono. El carbono, de acuerdo a su posición en la tabla periódica, menciona que sus enlaces, o nos dice que los enlaces que forma,
no son suficientemente fuertes para poder mantener su estructura, sino que se rompen con facilidad. Esto de alguna forma le confiere cierto tipo de características. El hidrógeno es un componente de la molécula de agua, la cual es indispensable para la vida. Sin el hidrógeno, pues prácticamente no había la formación de las mismas. Que junto con el oxígeno al ser muy electronegativo, permite la obtención de energía mediante la respiración de tipo aeróbica. Ese patrón de electronegatividad hace que de alguna forma busque una cierta estabilidad que le proporciona lo que son las dos moléculas de lo que es el hidrógeno. Encontramos también, como de los 25 elementos principales, lo que es el nitrógeno. El nitrógeno que forma parte de lo que es el grupo amino que está presente en la mayor parte de los aminoácidos, en los 20 aminoácidos, los cuales forman lo que son las proteínas. El fósforo, como ustedes bien lo saben, se encuentra principalmente como un grupo fosfato que está presente en lo que son los nucleótidos. Recuerden que el nucleótido está formado también por un grupo fosfato. El azufre se encuentra como un radical sulfhidrilo. Este forma parte también de lo que son muchas proteínas. Por otra parte, tenemos a lo que son los bioelementos secundarios. Estos se encuentran en menor proporción en el ser vivo. Entre ellos está el zinc, el litio, el hierro, el flúor, el sodio y el azufre. Y lo que son los oligoelementos. Los oligoelementos, perdón, se mencionan como que el ser humano no puede producirlos, pero sí lo necesita para vivir y presentar salud. Los principales, el hierro, el cobre, el cromo y el manganeso. Bueno, chicos, por mi parte es todo el día de hoy. Muchísimas gracias.